Hola, ¿qué tal? Viernes 31 de marzo, ya se huelen las vacaciones, la época que pues ya inicia, ya prácticamente la siguiente semana, nuestra querida Semana Santa, ¿no? Pero no podíamos irnos sin en algún momento dado compartir con ustedes lo que siempre nos apasiona, que es la aviación. Y es un tema un poquito el que vamos a tomar hoy, que tiene que ver mucho con las unidades de medida. Fíjense que en la aviación, ya lo habíamos comentado en alguna transmisión de la meteorología, es muy importante definir muchas distancias, ¿no? Y las distancias tienen que ver tanto para separaciones, para visibilidad, para distancias de navegación, en fin, cada uno es diferente y hay que recordar pues, que realmente el que pone las reglas en el campo del juego pues son los que realmente inventaron la aviación en el mundo, que fue precisamente pues, los Estados Unidos, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que adecuarnos para tener pues prácticamente una generalidad y poder manejar en el mismo idioma, y no estoy hablando del idioma inglés, estoy hablando del sistema que se va a utilizar para medición, pues el que finalmente se pactó a nivel mundial que fuera, ¿no? Entonces vamos a tratar de enumerarlo de esta manera. Como siempre, pues agradecerle a Black Carros, ¿no? A Abraham, que siempre está ahí atrás bambalinas, apoyándonos con algunas imágenes y tratar de desmenuzar una información, la cual es muy importante para ti, que conozcas, ¿ok? Vamos a comenzar con la primera, ¿no? La primera que nosotros vamos a ver, la tabla, la distancia horizontal, que pues, en este momento está apareciendo, bueno, pues si se fijan aparece como milla náutica y fracción decimal de milla, y que en un momento dado nosotros vamos a utilizar, ya sea metro o inclusive pie. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a utilizar la navegación vamos a poner la imagen que me gustaría que pusieran de un avión volando, ¿ok? Imagínense que nosotros vamos en la aeronave y ya la aeronave se encuentra volando. Esta imagen tiene mucho, digamos, de qué hablar porque tú estás viendo al avión por la ventanita del avión. Si tú te fijas, esa ventanita del avión, pues están prácticamente a la misma altitud. Tú pensarías que a lo mejor todas las aeronaves que vuelan BFR tienen que estar separadas en lo vertical y esto no es así. Realmente los aviones se separan de una manera longitudinal, es decir, horizontalmente hablando. Por eso ves que ese avión puede ver al otro avión y aunque estén volando a la misma altitud, siempre deben de mantener una separación entre ellos de 2000 pies. Oye, Charlie, ¿pero cómo que 2000 pies? Si habíamos comentado que es una distancia horizontal. Ah, bueno, hay que recordar que el pie, más o menos, uno calza, no sé, a lo mejor Abraham calza el 30, o caso el 28, pero ven que más son 30 centímetros, ¿no? Entonces quiere decir que ¿cuántos pies caben en un metro? Aproximadamente caben 3 puntos y algo. Entonces, si yo te estoy diciendo que tienes que tener 2000 pies entre una aeronave y otra, longitudinalmente hablando, en la horizontal, cuando la aeronave se encuentra navegando, entonces quiere decir que más o menos son unos 700 metros lo que va a tener una aeronave con otra. Oye, Charlie, ¿y cómo lo vamos a medir? Finalmente voy a sacar una regla para poderlo ver. No, para eso habíamos hablado de las referencias visuales que nosotros podemos tomar, de que si yo me encuentro en un punto que está a 1 kilómetro de distancia, a unos metros de distancia, 1000 metros, 1500 metros, pues puedo yo de esa manera garantizar que tengo la separación con esa aeronave, ¿ok? También en un momento dado podríamos hacerlo por tiempo de vuelo, ¿no? Si mi avión en alguna circunstancia es de 1 milla por minuto, ¿no? Y ya sabemos que en un minuto voy a recorrer tantos metros, bueno, pues entonces yo puedo sacar una distancia, digo, no va a ser completamente precisa, pero sí muy acercada a la realidad que estamos pidiendo, ¿ok? Pero solamente importa la distancia horizontal, como dice ahí la regla, cuando está volando el avión, no, también inclusive cuando pudiera estar en tierra. Por eso vamos a poner la siguiente imagen, donde se ve a una aeronave que está próxima al aterrizaje. Se fija, se ve una aeronave que está en una calle de rodaje, que está antes de entrar a la pista, y esta otra aeronave que está próxima al aterrizaje. ¿Cómo podemos saber nosotros que estamos en una distancia realmente segura para que la aeronave que está aterrizando no le pegue con el ala, ¿no? O que tal vez la aeronave que está próxima a ingresar, pues a lo mejor en un momento dado se encuentre también fuera de ella. Bueno, pues lo sabemos porque hay que recordar que había una barra de parada. Inclusive la barra de parada ya lo habíamos hablado en un momento, pero vean el circulito que está ahí. Hay un circulito rojo que está de alguna manera en la foto dándonos a notar algo. ¿Qué es? Es un señalamiento color rojo que dice no pases. ¿Ok? Ese señalamiento color rojo me dice que es el punto de espera. Es el último momento que nosotros no podemos pasar para que la aeronave que esté aterrizando despegando no nos pueda afectar. También podrían ser 150 pies.
¿no? Pero como nosotros lo vamos a traducir a metros, pues dijimos que podamos hacer una ligera división entre 3, pues son exactamente los 50 metros que tiene que tener ese punto para nosotros poderlo medir. ¿Tú crees que el piloto saca un flexómetro para ver si son 50 metros? No, pero ya sabe que ese señalamiento nos muestra que no podemos pasar de esa línea, de ese señalamiento rojo que nos dice no pasar, ¿no? Por eso la distancia en un momento dado puede ser con pies, puede ser con metros y puede considerar la aeronave en un ámbito horizontal, ya sea que esté volando o se encuentre en tierra. Vamos a poner el siguiente medición. Dice por ahí que es una distancia vertical. Ok, ahora vamos a hablar de la distancia vertical. La distancia vertical aquí sí, siempre será pies. Todas las aeronaves que van a volar en un punto que no tengan que tener una distancia longitudinal, repito, como los BFR, que tienen que tener una distancia horizontal, pero todos están a la misma altitud. No vamos a hacer una altitud de diferencia con pies entre un BFR y otro BFR. Pero si vamos a volar con una aeronave que vuela IFR, es decir, que viene en una aerovía, ya veamos de la red de rutas, que va a volar hacia un bord, que va a hacer un procedimiento, ese sí lo tenemos que separar con mínimo 1000 pies con otra aeronave, ¿ok? Entonces, ahí sí tiene que haber una distancia vertical. No puede haber dos aeronaves separadas de una manera longitudinal. No, sí tiene que existir una vertical. De hecho, cuando nosotros damos un control a las aeronaves, siempre vamos, la primera que va a llegar de alguna manera a aterrizar es la que le damos, digamos, la altitud más baja. Vamos a poner un ejemplo, a 1000 pies, ¿no? Va a ir esa. Y la que sigue, que va como número 2, va a 2000 pies. Y la que sigue de esa va a 3000 pies. Entonces, las tres aeronaves pueden ir volando hacia la misma facilidad, que es el bord, pero van a ir separadas con una separación vertical de 1000 pies, por si hubiera una falla de comunicación, por si hubiera algún tema de que ya no nos entendimos. Bueno, aseguramos siempre que va a haber esa separación, que en BFR no lo hacemos. En BFR sí lo separamos de una manera longitudinal. Espero que quede bien clara la diferencia. Y después de la distancia vertical, nos vamos a la velocidad horizontal, ¿ok? Velocidad horizontal aparece una KT, que significa nudos, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Nosotros estamos acostumbrados a cuando conducimos un vehículo, que comúnmente manejamos el término kilómetro por hora. ¿Qué quiere decir? Voy a manejar yo a una velocidad de 100 kilómetros por hora. No hay que ser grandes físicos para saber que yo voy a recorrer 100 kilómetros en una hora. Pero cuando hablamos nosotros de la velocidad en la aviación, la hablamos en nudos. ¿Por qué? Dijimos que en navegación vamos a decir que es la milla náutica. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas millas náuticas recorro por hora? Si nosotros hacemos la conversión de lo que equivale una milla náutica, repito, navegación, ¿no? Avión, contra metros, estamos hablando que son 1852 metros. Si lo traducimos a kilómetros, sería 1.85 kilómetros. Entonces, si vamos a redondear, un nudo prácticamente nos equivale a lo que sería el doble de los kilómetros que vamos a recorrer por hora. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo voy a 100 kilómetros por hora, ¿ok? Y 100 kilómetros nosotros los vamos a traducir de alguna manera a metros en 100,000 metros, bueno, entonces nosotros vamos a recorrer esos 100,000 metros en una hora. Espero no estarte perdiendo. Bueno, vamos hacia la milla. La milla son 1852 metros. Quiere decir que es casi el doble de lo de un kilómetro, ¿no? Un kilómetro, 1000 metros, una milla náutica, 1852. Entonces, si la aeronave está teniendo un viento tal vez de 10 nudos, quiere decir que fueron 10 veces la milla náutica por hora. Entonces podemos redondear que básicamente ese viento será de unos 20 kilómetros por hora, ¿no? Será más o menos unos 18, vamos a llamarlo así, .52 kilómetros por hora. Entonces, para hacer el redondeo, así como vemos que los pies, caben 3 pies en un metro, pues bueno, vamos a decir que caben 2 kilómetros en un nudo, ¿ok? Entonces, es como nosotros vamos a manejar la velocidad. Después de que nosotros manejamos la velocidad, vamos a poner la siguiente velocidad vertical. Ok, si ya dijimos que la navegación se manejaba por milla náutica, entonces ahora nos interesa saber qué tan rápido asciendo o qué tan rápido desciendo. Y habíamos comentado que las altitudes
todas, únicamente se va a manejar en pies. Por eso si te fijas en la tabla, te dice pie por minuto. Oye, ¿por qué aquí no hora? Porque aquí sí es bien importante la gradiente de descenso de una aeronave. Yo requiero ser un poquito más preciso en un tiempo, pues vamos a decirlo, más breve. Imagínate que yo manejara pie por hora. Y cuando un vuelo es de 30 minutos, ¿no? Si vamos a México es un vuelo de 40 minutos. Entonces imagínate cuánto ascendió esa aeronave, pues pudo haber ascendido hasta 40,000 pies. Entonces, para temas de ser más prácticos y más precisos, yo sí le voy a indicar a la aeronave qué tanto quiero que sea su gradiente de ascenso. Es decir, cuántos pies tienes que ascender en un minuto. ¿Ok? Hay que recordar que las aeronaves cuando despegan, los segundos y los minutos son cruciales para poder yo separar un avión. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Si yo despego de Guadalajara y voy a despegar hacia el oeste y me voy a ir a México y viene una aeronave tal vez que venga de Aguascalientes, ¿qué es lo que va a pasar? Esta aeronave tiene que virar a un punto donde la trayectoria se va a encontrar a través de la llegada de Aguascalientes. Y aunque no lo creas, puede llegar a ser el momento en que las dos aeronaves se vean. ¿Qué es lo que me interesa? Que esta aeronave tenga una gradiente de descenso óptima y esta también tenga un gradiente de ascenso también óptimo para que al final, cuando esta aeronave se acerque y la otra salga, se puedan separar en la vertical. Esa gradiente de ascenso nosotros obviamente la solicitamos a los pilotos para que los pilotos amablemente pues metan un poquito de más potencia o se restrinjan tal vez en la llegada y hagan un ascenso o un descenso hasta cierto punto donde se logre esa separación. ¿En qué? Pues en la vertical, ¿no? Para eso requiero yo esa velocidad de ascenso o de descenso en la que tengo que ver con esta medida. ¿Ok? Y nos vamos a la siguiente, que es la velocidad del viento. La velocidad del viento yo creo que es lo más importante y es lo que más crucial siempre tenemos nosotros como información hacia una aeronave. Siempre el piloto debe de conocer cómo se va a comportar el viento. Hemos hablado mucho de eso, inclusive habíamos comentado que un despachador tiene que pensar en cómo le va a reportar o cómo va a planear un vuelo, tanto que nos habla el Capi Robert de eso, la planeación del vuelo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cuando por nosotros vamos a hacer un vuelo, tal vez a París, hacemos tal vez un tiempo de 10 horas y de regreso resulta que hacemos 12 horas o viceversa. ¿Por qué? ¿En qué va a jugar ese factor? Realmente, pues alguna persona te dirá, no, bueno, es que en una la Tierra se acerca y en la otra la Tierra se aleja por el movimiento de rotación. No estás tan mal, pero no es lo correcto. Sí es un hecho que la rotación de la Tierra provoca que en los gases y en la presión de la atmósfera exista, pues de alguna manera un movimiento, porque pues vamos jalando nosotros, digamos, de alguna manera esa masa de aire. Esa masa de aire crea un flujo. Entonces, en un momento dado, en alguna parte de nuestra ruta, pues ese flujo de viento nos ayuda, ¿no? Nos empuja para que podamos llegar de alguna manera más rápido. Y en el regreso, pues de alguna manera ese viento pues lo estamos teniendo en contra. Y entonces genera fricción, ¿no? Ahorita en estas épocas de febrero y marzo loco y marzo otro poco, que yo recuerdo que de niño era un tiempo que yo aprovechaba para volar mi papalote, pues obviamente era porque la resistencia del viento estaba favorable para que emprendiera el vuelo mi papalote y fuera muy padre el vuelo, ¿no? Pues lo mismo pasa en la vida real, en la aviación. De pronto el viento me puede ayudar a aventarme o de pronto me puede frenar todo el tiempo en el vuelo. Y eso es algo que tiene que saber desde el despachador y el piloto, porque obviamente si me va a frenar, voy a requerir más combustible, voy a requerir más potencia y pues obviamente requiero tener esa medición para que en pleno vuelo, pues de un vuelo de 10, 12 horas oceánico, pues no vaya a existir algún problema en el cual no pueda yo alcanzar con mi combustible. Ya ha habido muchos casos de que no se consideran esas demoras, vamos a llamarlo de esa manera, en un vuelo que puede entrar hasta en problemas con combustible mínimo con la aeronave. Hay que recordar, hace rato dijimos que vientos de superficie tal vez a veces son de 10 nudos, ¿no? 15 nudos, 20 nudos ya es un viento considerable, pero realmente en los vientos superiores podemos encontrar vientos de más de 100 nudos. Entonces imagínate, si nosotros dijimos que 100 nudos era prácticamente el doble
de 1 kilómetro por hora, de la velocidad que estamos acostumbrados, pues imagínate que yo voy volando con un viento de 200 kilómetros por hora de frente, que definitivamente me va a frenar en mi trayecto a mi destino. Todo esto es importante considerar, porque los vientos en un momento dado los vamos o esas velocidades, cómo las vamos a manejar, ¿ok? Entonces, ya vimos la velocidad del viento. Ahora vamos a ver el tema de visibilidad, ¿ok? La visibilidad es un tema muy importante y ahí aparece como la milla terrestre y fracciones de milla. Y lo vamos a ver de esta manera. Quiero que pongamos una imagen de una vista desde la torre de control de unas aeronaves. Por eso ven un 747 padrísimo que hasta trae su cubrebocas de la época de la pandemia, si lo pueden ver. Y pues también se ve una aeronave que está en un rodaje próximo a ingresar a la plataforma. Pero quiero que se fijen en la flechita que tiene movimiento. Fíjense que está señalando una pequeña montañita. Esa montañita, llévatelo en tu cultura, es uno de los puntos más de referencia visual más importantes en Guadalajara. Se llama la pirámide. Tú dirás, yo pensaba que la pirámide era como si fuéramos a Giza, o como si fuéramos a Teotihuacán, o como si fuéramos a Huachimontones, donde se van a ver pirámides. Pues no, realmente es ese cerrito que ves ahí. Pero ¿por qué tiene tanta importancia ese cerrito para nosotros en la torre? Bueno, para empezar, ese cerrito, como está ubicado, está entre la milla 3 y 4. Cuando estoy hablando de la milla 3 o 4, te estoy hablando de navegación en ese momento. Pero en visibilidad tendrá otro carácter. Caray, ¿cómo, Charlie? Sí, si nosotros hablamos de navegación, vamos a tomar la milla náutica, que es, una milla náutica es igual a 1852 metros. Pero si vamos a hablar de visibilidad, vamos a tomar la milla terrestre o milla estatuta, la cual mide 1609 metros. Entonces, no siempre la posición de la aeronave que me esté dando va a ser la visibilidad que yo tenga que reportar, ¿no? Entonces, si yo puedo ver ese montículo o ese pequeño cerrito que estará, vamos a cerrarlo en 3 millas, pues bueno, realmente esas millas de navegación, pues van a ser mayores que la que voy a reportar de visibilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, si 1852 metros es más que 1609 metros, entonces, aunque tenga 3 metros de navegación, tal vez tenga 3.5 millas de visibilidad. ¿Y por qué es importante conocerlo? Porque yo voy a sentar esa visibilidad con base en un reporte y un piloto que me está diciendo lo que está viendo, pero tengo que hacer la conversión a millas estatutas, ¿ok? Porque tal vez esa media milla puede ser la diferencia para que un avión opere o no opere, para que un avión pueda ver la pista o no la pueda ver. Es por eso que tiene mucho importancia para nosotros ese pequeño cerrito que ves que le llamamos la pirámide. Otra cosa, puedes ver lo alto que se ve. Realmente ahí se ve chaparrita. ¿Por qué? Porque el cielo está muy despejado, la vista se ve padrísima, pero aunque no lo creas, hay veces que la nube nos llega a tapar esa elevación. Y resulta que esa elevación más o menos nos da como 1500 y tantos pies. ¿Qué quiere decir? Que si la nube me está tapando la puntita del cerro, entonces quiere decir que no tengo esos 1500 pies. Y por lo tanto me encuentro con un aeropuerto que no puede operar con las reglas de vuelo BFR. Es decir, únicamente podrán volar vuelos IFR, porque hay que acordarnos que el avión que vuela BFR es el que vuela con las reglas de vuelo que tiene que ver el terreno. Entonces, si el avión se sube y resulta que lo voy a meter en una nubecita, pues resulta que jugamos a no, ya iba a decir, ¿verdad? Quiere decir que entonces ese avión no va a poder ver. Y pues imagínate que tú vas conduciendo en tu coche, en pleno López Mateos, y de pronto yo te tapo los ojos, no vas a poder ver. Es por eso que es bien importante para nosotros esa referencia visual. Te la comparto, le llamamos la pirámide, y es un tema bien importante de visibilidad que requerimos nosotros como referencia para poder tener una distancia exacta, ¿ok? De ahí nos vamos a el viento de superficie y viento superior. Bueno, me adelanté un poquito cuando ya hablado de los nudos. Aquí viene bien claro cuándo voy a tomar en cuenta un viento en superficie y cuándo voy a tomar un viento superior. Como dice su nombre, viento en superficie, el momento más crítico va a ser a la velocidad que tiene el viento, tanto el despegue como el aterrizaje. Tenemos que tener bien claro que el despegue y el aterrizaje, lo hemos dicho hasta el cansancio, es la parte más difícil y más peligrosa que va a hacer un piloto.
Entonces, cualquier variante que tenga el viento, porque el viento choca con el terreno y empieza a tener cambios bruscos de intensidad y velocidad, entonces es cuando en un momento dado, y dirección, es cuando en un momento dado a nosotros nos importa tanto saberlo e informárselo a los pilotos para que ellos esperen cómo van a compensar ese movimiento del avión. Estoy seguro que has visto varios videos en la red donde ves aviones que de pronto van aterrizando como medio chuequitos, ¿no? No es que el piloto quiere ir chuequito, es que está atacando de frente el avión. Tal vez el viento no lo tiene de frente, el viento lo tiene de lado, entonces tiene que posicionar el avión medio de lado y al mismo tiempo centrarlo en la pista para aterrizar. También en el despegue. El despegue, si yo le digo que el viento lo está atacando de este lado, entonces él verá la manera de colocar el avión de alguna manera un poquito más centrado hacia el viento para que le ayude a generar la sustentación. Es por eso que ves que constantemente en el primer contacto, en cualquier movimiento que hace la aeronave y más en el despegue y el aterrizaje, se tiene que confirmar el viento para que el piloto sepa cómo va a compensar. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues tenemos equipos que están comúnmente en las cabeceras de las pistas, en los cuales nos pueden dar ese viento de superficie que necesitamos para nosotros en un momento dado repetir esa información al piloto, porque pues el viento obviamente no se ve, el viento no tiene color, el viento no hay manera en que tú lo puedas observar cómo se mueve, pero pues con esos equipos nosotros podemos replicar esa información para que tú la tengas a la brevedad e inclusive que los cambios que llegan a ser variables, los cambios que en un momento dado pueden ser rachas, hay muchas condiciones del viento que obviamente van a ser un factor bien importante para la seguridad del despegue y el aterrizaje de cualquier aeronave. Y el viento superior, también lo comenté hace tiempo. El viento superior, ahí sí no tenemos un equipo obviamente que esté a 20,000 pies que nos diga cómo está el viento. Ahí sí nos basamos completamente en el reporte del piloto. El piloto cuando empieza a volar arriba de niveles de 200, arriba de 20,000 pies, el piloto empieza a experimentar ese viento superior. Y ese viento superior o lo frena o lo empuja, repito. Entonces, él me va a informar cómo está ese viento y nosotros vamos a notificarle a un centro de meteorología que lo dé de alta para que todos los pilotos se enteren y los despachadores y todo el mundo se entere cómo va a estar ese viento para la planeación del siguiente vuelo. Obviamente está constantemente cambiando. Sí hay ciertos momentos en los cuales ya se puede esperar en una zona cómo se va a comportar el viento, pero repito, hasta el momento nadie ha podido manejar la meteorología. La meteorología puede cambiar de un momento a otro y por eso necesitamos nosotros esas notificaciones de cómo está el viento, cómo se genera la turbulencia, cómo es que se va presentando en el avión una parte del vuelo, bueno, hasta los incendios nos tienen que notificar para nosotros poder avisar. Entonces es por eso que es bien importante para tu seguridad que nosotros sepamos en todo momento las condiciones que te vas encontrando de viento, ya sea superior o con nuestros equipos, también vientos de superficie, para que la correcta operación sea con seguridad. ¿Ok? Eso hablando del tema del viento. Vamos a hablar del alcance visual sobre la pista o el famoso RVR. El RVR, que es con B, significa Runway Visual Range, es decir, el rango visual que yo tengo en una pista. Hay que acordarnos que la pista, pues así mida 4,000 metros, a veces no la podemos ver toda. Hay ocasiones que la nubecita baja tanto hasta el piso, estoy seguro que has manejado alguna vez en la niebla, que de pronto no puedes ver ni el coche de enfrente. Pues lo mismo pasa en la aviación. Vamos a traer la siguiente imagen. Fíjate cómo en esta imagen podemos vernos que estamos en la cabecera de la pista, antes la pista 10, hoy la pista 11. Y podemos ver que efectivamente no se alcanza a ver toda la pista. De hecho, estás viendo el tramo más corto de pista que puede existir. ¿Ves que hay unas luces? Esas luces que están en el borde de la pista no es para que la pista se vea bonita, créemelo. Realmente tiene una función. Perdón. Cada luz tiene una distancia de 60 metros. ¿Qué dijiste? 60 metros. Fíjate cómo volvemos a hablar nuevamente de distancias horizontales, ¿verdad? Esa distancia ya está de alguna manera avalada aquí en China y en cualquier parte del mundo, que va a ser la misma en todas las pistas. Nosotros lo que hacemos cuando la visibilidad se empieza a reducir de tal manera es encender los circuitos. Una, pues para que puedas ver la pista, pero dos, sobre todo, para que puedas tú ayudarnos a medir cómo se ve. El controlador está en una torre, el piloto está en la pista. Realmente la distancia que nosotros tenemos que tener fielmente es la del piloto. El piloto finalmente, recuerden que es el que tiene la última palabra de si va a despegar o va a aterrizar, porque al final de cuentas la seguridad y la integridad de la aeronave y del cabotaje
finalmente va a ser del piloto. Entonces tú puedes ver ahí, siendo el piloto, pues no hay que hacer tantas sumas y restas. Si estamos viendo 2, 3, creo que la imagen, hasta donde yo la puedo ver, si ustedes me digan, a lo mejor se ven 3 luces nada más. Si yo te estoy diciendo que entre esas 3 luces, porque no creas que son 3 luces de uno y 3 luces del otro y son 6, no, es una línea, vamos, un par de luces es la misma distancia, son 60 metros. La primera línea de luces, 60 metros, la segunda 120 y la que sigue 180. 180 metros, ¿tú crees que es una distancia suficiente para que el avión despegue? Pues no, resulta que, por lo menos aquí en Guadalajara, requerimos tener un cuarto de milla. A ver, Charlie, un cuarto de milla. Pero me habías dicho que era de visibilidad o que era de navegación. Fíjate qué interesante empieza a jugar aquí todo el rol. La visibilidad siempre dijimos que va a ser en estatuta. La navegación es en náutica. Entonces, si un cuarto de milla va a ser una cuarta parte de una milla estatuta, y dijimos que la milla estatuta mide 1.609 metros, entonces nosotros hacemos una ligera división de 1.609 entre 4, más o menos nos va a dar algo así como 400 metros, ¿ok? 4 por 4, 16. Entonces, yo requiero tener 400 metros para saber que tengo un cuarto de milla de visibilidad y que yo pueda completar mi despegue. Pero tengo solamente 180 metros. ¿Cuánto tengo de milla? Pues tengo menos del octavo. ¿Podré despegar la aeronave? No la podemos despegar. Y es cuando definimos que el aeropuerto se encuentra bajo mínimos, ¿ok? Ya habíamos hablado por ahí de la meteorología, que se hablaba de que el aeropuerto estaba cerrado. Cerrado no, nosotros estamos trabajando, y tú también, piloto. Capitán, tú estás en el avión. Y yo, controlador, estoy constantemente viendo los cambios de visibilidad. Entonces, no estamos cerrados, únicamente estamos bajo mínimos, ¿no? El término incorrecto de que estamos cerrados es incorrecto. La pista se cierra porque hay un bache, la pista se cierra porque hubo un accidente, la pista se cierra porque va a haber mantenimientos en la pista, ¿no? Van a hacer un bacheo, por eso se cierra. Pero realmente un aeropuerto no se cierra por condiciones meteorológicas, se encuentra bajo mínimos. Entonces es un claro ejemplo del RBR. También hay muchos equipos que no solamente son de visibilidad. Hay otros equipos que tienen como como láser, el cual lanzan como un láser, de alguna manera hasta otra antena. Pero si una nube se interpone entre esas antenas, pues es obvio que va a reportar que no alcanzó a ver la antena, y entonces nos da todavía una distancia más precisa de cuánto es la visibilidad. Pero bueno, hasta el momento, el RBR que nosotros tomamos mejor en cuenta es el que el piloto me notifica con el conteo de luces. Quiere decir que para tener esos 400 metros, ¿cuántas luces tenemos de tener? Exactamente, 7 luces. Quiere decir que 7 por los 60 metros son 420 metros. Cumplo con el cuarto de milla, despeguemos. ¿Ok? Pero al final de cuentas, ¿quién es el que me va a dar esa información? El piloto. Bueno, espero que haya claro lo del RBR. Y de ahí nos vamos a lo que es el reglaje altimétrico. El reglaje de altímetro, pues es también una parte súper importante de cómo nos vamos a manejar. Hay muchos tipos de atmósferas que vamos a volar. Hay atmósferas que en un momento dado se van a volar por arriba de los 20,000 pies. Hay otra atmósfera que va a volar por debajo de los 20,000 pies. Pero ¿qué es lo importante que quiero que te lleves en tu cultura? Porque al final pues no queremos ser tan técnicos. Lo importante es que sepamos qué tan cerca estás tú del piso. Hay que recordar que el mar está prácticamente a 0 pies. ¿Qué quiere decir? Que la elevación, pues no hay elevación, porque ahí se acabó la tierra, y se acabó el terreno, y luego sigue el mar. Entonces, por eso es que no hay elevación. Pero Guadalajara, por ejemplo, está a 5,016 pies arriba del mar. Y Toluca está casi, creo que a 7,000 pies arriba del mar. Y así sucesivamente podemos ir subiendo. ¿Por qué es importante saberlo para ti? Porque si tú vas a tomar un avión, en el cual seguramente su techo a lo mejor puede ser de 8,000 pies, 9,000 pies, pero tú ya estás en un lugar que estás a 8,000 pies, ¿podrás volar a 1,500 pies? No lo vas a poder hacer, porque el techo ya no te dio para que el avión despegara. Por eso es importante que sepamos realmente cómo se maneja las presiones según la elevación que tenga la ciudad o el aeropuerto o la localidad donde voy a tener mi aeronave o donde va a operar mi aeronave. ¿Ok? Por eso es bueno saber cuál es el techo de tu avión. Obviamente hay aviones que tienen techos de arriba de 50,000 pies y que no van a tener ningún problema. Estamos hablando de aeronaves de turbina, de gran performance, que no van a tener ningún problema. Pero si vas a tener una aeronave de un bajo performance, sí va a tener que ser bien inteligente saber dónde te vas a manejar y donde a lo mejor esa aeronave pues no te va a servir para lo que tú quieres. ¿Ok?
Entonces, eso fue lo del reloj altimétrico. Ahora vamos a ver el peso. El peso de las aeronaves dijimos que era bien importante saber porque es donde nosotros vamos a manejar la categoría de la aeronave. Ya habíamos dicho que es ligeros, medianos, pesados y ya estaban inclusive los super, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos de aviones? Los que van a generar, pues con base en su peso real. Comúnmente lo vamos a ver en libras, es decir, para que seas una aeronave ligera, tú te tienes que manejar más o menos entre 0 y 5,700 kilogramos, ¿no? Que si lo traducimos a libra, creo que la libra está algo así como 464 de kilo. Sea kilos o sea libras, es bien implícito cómo viene la categoría. ¿Por qué? Porque tú crees cuando vas conduciendo, y sobre todo cuando vas tú en una carretera, de esas que son de ida y de un solo sentido, ¿no? Que no puedes rebasar. Y de pronto, estoy seguro que has sentido cuando un tráiler pasa al lado de ti, que sientes que te avienta, sientes pareciera que te va a sacar del camino. Eso, si pasa en tierra, que tú tienes una sujeción al piso con las 4 llantas de tu automóvil, pues imagínate lo que pasa en el aire, ¿no? Por eso nosotros tenemos que saber qué categoría de aeronave somos y obviamente tomar en cuenta para la separación que voy a tener con una aeronave que va a ser de una categoría más pesada, es decir, puede ser más de 136,000 kilos y que en un momento dado es obvio que me va a aventar por todos lados y sin estar con mis llantitas en el piso, pues imagínate lo que va a hacer conmigo, ¿no? Lo vimos en nuestra transmisión de turbulencia. Entonces sí es importante saber cuál es nuestro peso. Otro peso que también tenemos que ver. Cuando nosotros vamos a manejar el peso, nosotros tenemos como aeronave pesos que, vamos a decir, críticos de despegue o de aterrizaje. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo un avión que va cargado de equipaje, cargado de personal, de cabotaje, de gente y aparte cargado de combustible. ¿Cómo crees que va ese avión? Pues pesadísimo. ¿Qué pasaría si ese avión, cuando despega, no le da para poder librar un obstáculo de lo pesado que va, le está costando muchísimo y a lo mejor se va a tener complicación con una elevación? Es el caso de Guadalajara. Recuerdes que cuando despegamos de la pista principal, que es la 29, que es hacia el oeste, puede estrellarse con bugambilias. Hay veces que las aeronaves nos dicen, ¿sabes qué? No puedo despegar de la pista principal. Y podrá decirte alguien, oye, pues la pista mide lo mismo de un sentido o de otro. Sí, pero no tiene el mismo obstáculo. Entonces, habrá aeronaves que nos dicen, ¿sabes qué? Prefiero despegar de la otra pista porque aquí hacia el zapote, hacia el salto y todo eso, no hay ninguna elevación que comprometa el ascenso de mi despegue, sobre todo porque vengo pesado. ¿Qué otro tema también va? También tienen que saber que las cosas a lo mejor no pueden salir bien. Hablamos de la planeación. ¿Qué tal si en ese momento que yo quiero despegar, está apenas que alcanzo yo a librar el obstáculo y resulta que se me va un motor? Es que el Capi Robert se la pasa hablando de los motores, ¿no? Y eso es un hecho. Todas las velocidades, que le vamos a dedicar una transmisión a eso, lo que es B1, B2, BR, todas las velocidades que se requieren para que la aviación sea segura, van con base a que las cosas no salgan del todo bien, ¿eh? O sea, sí puede llegar a fallar un motor y entonces va a poner en complicación el vuelo. También tenemos que pensar que puede salir las cosas mal. ¿Qué va a pasar? Para empezar, no vas a poder aterrizar. ¿Por qué no vas a poder aterrizar? Porque vas muy pesado. Entonces la aeronave en cuanto despegue, ¿qué es lo que va a ocurrir? Seguramente cuando aterrice se le van a romper el tren de aterrizaje y todo, de lo pesado que viene. Va a tener que quemar combustible y en el peor de los casos hasta tenerlo que tirar. Sabemos que ya no es tan fácil tirar el combustible, pero bueno, ya en una situación de peligro, pues podríamos en un momento autorizarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con la aeronave? Bueno, esas mediciones y todos esos, es importante que el despachador lo sepa. Por eso es que el despachador, tú piensas que nada más es el que está haciendo así a las banderitas del avión y dices, cualquiera lo podría hacer. No, señor. Hay que hacer cálculos de pesos máximos al despegue, pesos del aterrizaje, lo que se va a gastar en cuanto va a llegar el avión, cómo va a ir el peso. Por eso tú vas sentado en un lugar especial. Porque no puede el avión ir muy pesado de punta, muy pesado de empenaje o de cola, se va a ladear el avión. Todos esos cálculos y todas esas unidades de medición, un despachador las tiene claras, que es el que tú conoces, que se va, que le da las señales al avión. Eso es lo último que hace muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces por eso es importante que sepas el peso. Temperatura, bueno, sabemos que cuando hace más frío, pues siempre la atmósfera está más compacta, ¿no? Las moléculas es normal que cuando esté en frío está más compacto. ¿Qué pasa? Genera más resistencia para la sustentación. Quiere decir que cuando hace frío está muy bien que yo en un momento dado voy a tener más sustentación con el viento, que cuando hace calor la molécula está más dispersa. ¿Qué quiere decir? Puedo tener en la tarde, cuando hace más calor puedo tener más turbulencia, burbujas de calor, me va a costar más trabajo elevar el avión, voy a requerir más potencia. Entonces siempre el vuelo de la mañana
pues es un poquito más favorable. Por eso casi todos los vuelos que van pesados, como los que van a Tijuana o los que van al extranjero, pues procuran tener vuelos en la mañana, porque como van tan pesados, pues requieren que tanto la temperatura de las moléculas que están más compactas en la atmósfera y también del mejor rendimiento de los motores, pues van a hacer que el avión pueda tener un vuelo con un mejor desempeño y por lo tanto con mayor seguridad, ¿no? Pero no solamente el frío es favorable, también a veces nos puede atacar. Para ya los sistemas nuevos de navegación, como lo son el ARNAV, es importante saber que si hay también mucho frío, perdemos un poco de detección con el satélite de la aeronave. Ya habíamos hablado de una transmisión de ello. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, pues tenemos que buscar también un límite hacia arriba y un límite hacia abajo. Gracias a Dios y gracias a la aviación, está en Celsius, para que no hagamos ningún cambio entre Fahrenheit y Kelvin. Cosa rara, porque bueno, pues los gringos sabemos que utilizan los grados Fahrenheit, pero bueno, quedó en Celsius afortunadamente, y pues es lo que nosotros manejamos. Entonces cualquier carta, cualquier tipo de operación de la aeronave, viene desplegada la información del límite crítico hacia arriba en temperatura o hacia abajo en temperatura para poder operar en Celsius, ¿ok? Y por último terminamos con el tiempo. El tiempo, también lo habíamos comentado ya en alguna de las transmisiones de la medición. Es importante que nos pusiéramos de acuerdo en una hora específica. ¿Por qué? Pues porque yo despegaba tal vez a las 2 de la tarde el día de hoy y resulta que llegaba a Japón y eran otra vez las 2 de la tarde del mismo día de hoy y pues no se había cambiado. Hay que recordar que la Tierra tiene usos horarios, usos con H. Esos usos horarios que hacen, bueno, pues hay que imaginar que son líneas imaginarias que se ponen de polo a polo, en los cuales de alguna manera conforme nosotros nos vamos moviendo, pues se van a basar con la posición del Sol. El Sol sabemos que pues, nos va cubriendo con su manto de calor y de luz durante el día a partir de todo el mundo. Entonces ahí se utilizaron los criterios para decir cómo iban a manejar las horas en el mundo, simplemente aquí en México. No es lo mismo la hora de Baja California que la hora de centro o que la hora del sureste, ¿no? Cambia por horas. Pues imagínate en el mundo cuántos usos horarios tenemos, ¿no? Entonces, para ponernos de acuerdo, pues se tomó en cuenta el uso horario cero, que en un momento dado, el mediano de Greenwich, que se maneja, ¿no? En la hora de la Gran Bretaña. ¿Para qué? Para que finalmente nosotros pudiéramos ponernos de acuerdo en todo el mundo, que así yo despegue a las 5 de la tarde de Guadalajara, pues realmente van a ser las 10 de la noche del mundo, ¿no? Y entonces, y así sean las 2 de la tarde de China, pues también van a ser las 10 de la noche del mundo, ¿no? Entonces, en ese uso horario que nosotros nos manejamos, que es el tiempo universal coordinado, es la famosa UTC o el horario Zulu, pues de esa manera podemos nosotros comprometernos en la misma hora en la aviación, así estés donde te encuentres. Y créemelo, tanto aeronaves como los aeropuertos en las torres de control, todos manejamos el mismo reloj, inclusive se ajusta solo. De pronto hay algún ajuste en el cual se tiene que mover algunos segunditos y se ajusta en todos los equipos. Entonces, bueno, esta transmisión la quisimos dedicar a las unidades de medición, esperamos no haber sido demasiado técnicos. Recuerda que cualquier duda que tengas, cualquier situación en la cual tú quieras preguntar, pues bueno, estamos a tus órdenes para poder extenderte las preguntas o en un momento dado dejarte muy claro el tema. Te dejamos aquí nuestros datos de contacto. Recuerda, pues siempre estamos para tu servicio. Vamos a dejar nuestro video institucional. Y pues si ya no nos vemos ahora en esta Semana Santa, la verdad, te la pases con tu familia, la pases con tus amigos, que sepas que, pues bueno, estamos para servirte. Nosotros, pues bueno, ¿qué nos corresponde? Ni modo, es el tiempo de vacaciones, va a haber muchísimos aviones y vamos a estar muy ocupados controlando el espacio aéreo en México. Pero bueno, al final quiero que sepas que estamos a tus órdenes, te deseamos lo mejor en este tiempo, ¿no? El siguiente viernes obviamente no nos vemos, el viernes es el Viernes Santo, disfruta, te vamos a dejar descansar, pero pues ya que regresemos el viernes de Pascua estaremos aquí contigo para seguir hablando de lo que más nos apasiona, que es la aviación. Excelente fin. Vive la experiencia de ser piloto aviador en nuestro simulador de alta fidelidad con doble mando. Aérea es una empresa dedicada a brindar experiencias reales de vuelo y complementar la capacitación de los pilotos aviadores en México. Equipo de trabajo con más de 10 años de experiencia en el sector aeronáutico.
Terminal Guadalajara, información Quebec 1600, tiempo universal coordinado, espera la aproximación y el SDM a la pista 28. Nuestro simulador fue diseñado a la medida con el objetivo de ofrecer una experiencia de vuelo única en el mercado, muy cercana a la realidad. Cuenta con sistema de sonido de alta calidad, pantallas de ultra alta definición y un sistema de vibración en la cabina. Queremos acercar a las personas al apasionante mundo de la aviación y dejar huella en los futuros pilotos aviadores de nuestro país a través de nuestros servicios. Aficionado, descubre la sensación de volar un avión y ser piloto por un día acompañado de un instructor calificado. Aficionado avanzado, para aquellos profesionistas con experiencia en el sector aeronáutico que buscan acercarse a una experiencia de vuelo real. ¿Te interesa estudiar la carrera de piloto aviador? Acércate con nosotros a nuestra sesión de orientación profesional, que incluye un vuelo en nuestro simulador. Curso de preparación para el examen SIAC práctico, donde podrás entrenar las maniobras requeridas y simular un examen. Curso de comunicaciones en un vuelo controlado utilizando fraseología aeronáutica en inglés y español. Incluye un manual diseñado para pilotos aviadores. También ofrecemos curso Ratari. Contamos con el servicio de sesiones personalizadas, donde podrás diseñar tu propia experiencia o complementar tu adiestramiento en la materia de tu elección. Aérea, orgullosamente parte de la familia Isobano Holding.